Hola, somos el grupo 6 de Termodinámica del Paralelo 1, conformado por Nicolás Gilboa, Vicente Coloma, Tomás González y quien les habla, Pedro Valenzuela. En esta experiencia de laboratorio, mediante un ensayo a volumen constante, determinaremos la constante universal del gas ideal R, observando la variación de presión al cambiar la temperatura en un sistema cerrado. Para la metodología, se hizo uso de un equipo diseñado para determinar la constante universal de los gases, o un volumen constante. Este sistema fue previamente preparado con un baño refrigerante, manteniendo una temperatura inicial de 0 grados centígrados, junto a una columna con un fluido de mercurio, con un volumen de 442,2 milímetros de mercurio, la cual llamamos columna A. Tras el registro de las condiciones ambientales iniciales, es decir, la temperatura y presión atmosférica en ese instante, se procedió con el encendido del baño termostatado. Luego se varió la temperatura entre 0 grados y 60 grados centígrados, observando el comportamiento de mercurio en el interior de las columnas identificadas como A y B. Para medir con precisión la altura del mercurio en la columna B, utilizamos un pie de metro con un espejo, lo cual evitó errores de paralaje al tomar la lectura. En cada incremento de temperatura registramos tanto la temperatura como la altura de mercurio, datos que nos permitieron calcular la presión manométrica del sistema. Al finalizar la experiencia del laboratorio, se volvieron a registrar las condiciones ambientales para una mayor precisión y posteriormente se realizaron los análisis pertinentes para determinar experimentalmente la constante universal de los gases. Empezando con el análisis de resultados, se puede observar la tabla de temperatura con la presión y alturas obtenidas en el experimento que se realizó a un volumen constante y a una presión atmosférica constante. Se hace énfasis en el incremento lineal entre la temperatura y la presión, como se puede observar en la tabla. Al graficar la depresión con la diferencia de las alturas del mercurio, se observa una tendencia lineal creciente, lo cual es concordante con la ley de Gay-Lussac, que plantea que la presión y la temperatura es directamente proporcional a un volumen constante. Esto valida, por tanto, que el gas se comporta efectivamente como gas ideal bajo las condiciones del experimento. Según el análisis presentado y los cálculos, se permitió obtener un valor R de 8.32 joules por mol Kelvin, muy cercano al 8.31 que es el valor teórico. Por lo tanto, las condiciones del experimento se aproximaron bastante al modelo de un gas ideal. Sin embargo, algunas fuentes de error pueden ser errores en la medición de las alturas, los cambios en la presión atmosférica y que solo se consideraron temperaturas en el rango de 0 a 60 grados Celsius. Bueno, ahora ya en la parte de discusión y análisis, el experimento realizado proporcionó evidencia clara del comportamiento de un gas a volumen constante, demostrando que su presión aumenta de forma lineal con la temperatura, tal como lo establece la ley de Gay-Lussac. En el gráfico obtenido se pudo evidenciar una relación directa y creciente entre la temperatura y la diferencia de altura, reforzando la idea de que el gas se comportó de acuerdo con los modelos de gases ideales. Además, al calcular la constante universal de los gases a partir de los datos experimentales, se obtuvo un valor de 8,32 joules partido mol, el cual coincide casi a la perfección con el valor teórico de 8,31. Esto sugiere que el experimento fue altamente preciso. Sin embargo, se observaron pequeñas discrepancias entre los datos experimentales que podrían atribuirse a errores sistemáticos o aleatorios, tales como la precisión de los instrumentos de medición, fluctuaciones de presión no controladas o errores humanos durante la toma de datos. Bueno, para ir terminando, nosotros concluimos que a pesar de los pequeños errores presentes, los resultados obtenidos fueron consistentes con las predicciones teóricas del comportamiento de los gases ideales. Esto permite concluir que bajo las condiciones experimentales establecidas el gas se comportó como un gas ideal. En resumen, el experimento fue exitoso y los resultados apoyan la validez de la ley de Gay-Lussac, confirmando la relación entre presión y temperatura a volumen constante, así como la exactitud del modelo del gas ideal en este contexto. Muchas gracias por habernos escuchado.